Buenos días de nuevo a ustedes. Vamos rápidamente a hacer otro video más, una prédica muy interesante. Vamos al libro de Mateo, específicamente el capítulo 9. Vamos a distraer sobre el capítulo y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Y entonces empezamos con el primer versículo. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí la persona no podía mover sus piernas, otros lo ayudaban porque decían que estaba en una cama y otros lo llevaron a Cristo. Hay otro donde lo bajan del techo. Aquí lo llevaron tendido, tus pecados son perdonados. Entonces vemos que aquí la aflicción de esta persona al no poder mover sus piernas le llegó por causa del pecado, que claramente Cristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfemo. Recordamos que en ese momento era solo un hombre, ¿verdad? Delante del pueblo de Israel. Cristo era solo una persona, y creer que pudiera ser el Hijo de Dios algo imposible, ¿verdad? Que ellos, incluso hasta nuestros días, Israel espera Mesías, ¿verdad? Hasta nuestros días. Entonces, dentro de la cultura judía se esperaba a Cristo. Y sí sabían que tenían que esperar a alguna persona. Sí lo sabían, pero no lo reconocieron. Un profeta le dice: a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces, algunos de los versículos 4, reconociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él, siendo Dios mismo, sabía lo que pensaban, sabía lo que a lo lejos se discutía, lo que se hablaba. Él lo sabía. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Entonces, o sea, aquí hay que entender a Cristo, que pudo haber sido cualquiera de las dos formas, ¿verdad? O diciéndole: tus pecados te son perdonados, o simplemente diciéndole: levántate y anda. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí Cristo está dando a entender que no solamente Él puede hacerlo, sino que esa autoridad se la va a dar a otras personas. Específicamente los primeros en hacerlo, no los primeros, pero uno de los primeros en hacerlo fueron los apóstoles. Recuerden que en una ocasión en el camino se encontraba una persona que hacía milagros en nombre de Cristo, y los apóstoles se lo querían impedir. Entonces aquí Cristo dice: yo lo hago, pero también te da autoridad para mandarle para que otras personas puedan hacerlo también así como yo. Bueno, entonces ellos se asombran y realistas. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. No era la primera vez en Israel que hacía milagros. Primero hacía milagros fue Elías, milagros como el aceite y la masa. Recuerden que el aceite no se agotaba. Creo que Eliseo, ¿verdad? Y como nada más, creo que el ejemplo más interesante de curación en aquella época fue Naaman el sirio, que fue curado de lepra. Entonces, de infra, Israel sí conocía milagros, sí sabía de ellos, pero no reconoció a Cristo. Ese fue el problema. Entonces, esta primera parte, este primer pasaje del capítulo 9, habla de lo difícil que era para Israel ver a una persona. Una cosa es que leas tú la Torah, la ley, y encuentres que Elías hizo milagros, que Elías hizo milagros, que el Espíritu Santo se derramó sobre Sansón primero y hizo proezas en nombre de Jehová. Una cosa es leerlo como algo histórico, como un hecho que sucedió en su cultura, y otra muy diferente es vivirlo y contemplarlo. Y más que es aceptar que una persona de carne y hueso como tú pueda ser el Hijo de Dios,
que puede perdonar tus pecados. Y eso es muy difícil de aceptar, fue demasiado difícil, tanto así que ni siquiera lo reconocieron. Entonces, pasamos al siguiente pasaje, solamente de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Esta persona, Mateo, el autor del libro que estamos estudiando, se dedicaba a cobrar impuestos, y era una persona que se consideraba traidora, porque sus impuestos eran para Roma. Recordemos que en aquella época Israel estaba sometido bajo el yugo romano, bajo el imperio romano. Y pero Cristo pasó por ahí, vio a Mateo, lo llamó y se le siguió. No le dijo quién era, ni a dónde iban, qué iba a hacer con él. No le dijo nada. Simplemente Mateo lo vio, lo siguió. No dice exactamente qué pasó por su mente. De hecho, dado que este libro lo escribió Mateo, debería de decir, tal vez lo seguí por esto, por aquello. No da detalles, desafortunadamente, pero Mateo lo siguió porque simplemente me recibió el llamado. Porque aquí Dios es el que te busca, Dios es el que te llama. Sigamos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente. Los publicanos eran las personas que cobraban impuestos específicamente, ¿verdad? Los pecadores eran aquellos que eran judíos, pero que no iban a la sinagoga. En aquella época había mucha religiosidad. Pero si tú eras una persona, aún dentro del pueblo de Israel, pero no te congregabas, era un pecado. Era mucha religiosidad y más. Y los fariseos se vestían de la manera más pulcra, ¿verdad? Y no los hacía santos. Cristo se los hizo ver cara a cara, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, le decía Cristo. Entonces, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino de los enfermos. O sea, ¿qué caso tiene ir a predicarle a los que ya están en la sinagoga, que ya escuchan a una persona que está dentro de una iglesia? ¿Qué caso tiene si ellos ya saben, ya están siendo identificados y están siendo sanados? Entonces Cristo se va a los que están fuera de la iglesia, a los que no han escuchado de Dios, los que no saben de Dios, que están enfermos. Versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí hay algo importante, recuerden que incluso yo me acuerdo de haber leído el libro de Proverbios, Eclesiastés, perdón, uno de esos, las artimañas de la ramera, como dice la persona que dice narra, ofreció de paz, sacrificio de paz se ha ofrecido. Es decir, que en aquella época el que iba a pecar iba primero al templo y sacrificaba, por causa de que apenas iba a pecar, ¿verdad? O sea, si una persona cometió un pecado, simplemente iba al templo y sacrificaba y ya. Un holocausto, una paloma, dará más aceite y demás. Y no había nada, no le importaba dejar eso, ni lo tenía remordimiento, simplemente sacrificaba ya. Entonces, aquí Cristo decía misericordia quiero y no sacrificio. ¿Verdad que no son tan duros como otros? ¿Y cómo son capaces los seres humanos de pedir misericordia a Dios en un problema, en una enfermedad, en una prueba? Y no tener misericordia de otras personas que están bajo su tutela. Hay un pasaje completo en la parábola de los talentos, como a una persona, había un deudor, ¿verdad? Va con su patrón y no tengo dinero, no puedo pagar, pero te puedo pagar después. Y le dijo, ok, ve, está bien. Y
la persona que es perdonada por el patrón va con otro conocido suyo y lo empieza a ahogar a exigir el pago y lo mete en la cárcel. Entonces, ya se entonces hay que tener misericordia, hay que querer, hay que sembrar aquello que queremos, aquello que necesitamos. Y así termina el pasaje del llamamiento de Mateo. Ahora sigamos con el siguiente pasaje, que es la pregunta sobre los ayunos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí ellos estaban de fiesta porque estaban aprendiendo, estaban en una escuela prácticamente, ¿verdad? Cristo era el maestro y ellos sus alumnos. Tarde o temprano Cristo se iba a ir y se iban a quedar ahí solo. En aquel momento entonces iban a ayunar, iban a clamar y demás. Entonces, Cristo se vio eso, entonces no le va a agregar esa tristeza de estar con él, estar afligidos, al contrario, de estar gozosos, de aprender de él. Porque uno cuando se aflige, ya sea en el clamor o en la ayuda o en la otra fuente de misericordia, pues difícilmente va a poner atención. Entonces, Cristo les respondía, ¿verdad? Los ayudaba cuando ellos no podían, Cristo hacía el trabajo. Y así. Nadie pone remiendo de paño nuevo vestido viejo, porque tan remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Aquí se contemplan dos cosas. ¿Para qué sirve la ayuda? La ayuda sirve para transformar. No, el vino es el Espíritu Santo, ¿verdad? El vestido, el remiendo de paño nuevo, en este contexto es el Espíritu Santo. Más adelante habla sobre vino. Pero entonces, una persona no va a ser limpiada por Cristo. Cuando una persona va a la iglesia, cuando conoce a Cristo, no va a ser limpiado, va a ser transformado. Hay una alabanza que se llama la vasija rota, la vasija, donde Cristo quiebra la vasija, forma con esa masa que queda, vuelve a formar otra vasija, es transformado en otro. No es que lo limpió, sino que lo quebrantó y lo transformó, ¿verdad? Dice: nadie puede remiendo de paño nuevo vestido viejo, porque están rompiendo tiras de los vestidos y se supone la rotura. Versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, aquí el vino es el Espíritu Santo, no se va a derramar en algo viejo, sino que sea algo transformado, en algo nuevo. Aquí los odres son las personas. El vino nuevo, el Espíritu Santo va a ser derramado en un odre nuevo, en una persona nueva, transformada. En caso de llegarse a derramar el vino en un odre viejo, lo que pasa es que el odre se va a perder, y el vino se va a derramar, el espíritu se va a ir y el odre se pierde, ¿verdad? Porque continúa con las costumbres, con los pecados, se va a perder. Por eso es que muchas personas no reciben la ayuda del Espíritu porque no han sido transformados, ¿verdad? Entonces aquí de entender que el Espíritu Santo va a derramarse solo en aquellos que han sido transformados por Dios. Pero echan el vino nuevo, odres nuevos, y luego en el otro se conserva juntamente. Y así entonces, con esta enseñanza acaba ese pasaje y pasamos al siguiente pasaje del mismo capítulo 9. Leo de Jairo y la mujer que tocó el monte de Jesús. Ya leí el mismo pasaje en el libro de Lucas. El libro de Lucas dice que a Jairo le avisan en el camino que su hijo murió. En este pasaje, en este libro narran que el Jairo ya sabía que su hijo había muerto, ¿verdad? Entonces son dos puntos de vista diferentes del mismo suceso. Mateo vivió eso, Lucas lo investigó. Tal es por eso la discrepancia. Versículo 18 del capítulo 9 dice: mientras él les decía estas cosas,
vino el hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Aquí dice claramente, mi hija acaba de morir, o que Jairo sabía eso. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cómo es posible que una persona crea un milagro tan grande, la resurrección? ¿Alguna vez se escuchó que alguien haya resucitado? Jairo, como siendo que era principal, que sabía de la ley, que sabía de los libros de la Torah y todo eso, habrá leído tal vez cuando se resucitó al hijo de la vida de Naín. Narra Elías narra que en Crónicas creo que está, narra que había una viuda que estaba sola con su hijo y que muere, entonces Elías lo resucita. ¿Verdad? Aquí en esa historia de Elías y la viuda claramente dice que el hijo murió. Entonces Jairo se agarró de ahí, digo, entonces si Elías pudo, tal vez tal vez Elías también puede revivir a mi hija, ¿verdad? Aquí claramente él sabía que su hija había muerto, pero creyó que Cristo puede ayudarle. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí vemos algo muy interesante, que Cristo es muy noble. ¿Con quiénes era tan noble? Con su pueblo, con los que están dentro de la puesta de Dios. Recuerden quién era Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre dentro de la puesta de Dios. Con quienes no fue tan amable que, digamos, por decirlo de alguna manera, recuerden cuando una persona, creo que en Tiro, una mujer sirofenicia, que también tenía un problema, y creo que también del hijo, pero no estaba dentro de la puesta, no era del pueblo de Israel, no iba a la sinagoga. Ella primero, incluso Cristo le dijo, no, ¿cómo te voy a dar a ti lo que es el pan de los hijos? Pero entonces, aquí vemos que conviene estar dentro de la voluntad de Dios, porque Él te puede ayudar más fácil. Y no como la mujer sirofenicia, que tuvo que humillarse delante de para obtener un favor de Él, ¿verdad? Entonces, aquí la enseñanza es que Cristo quería hacer mucho más, va a ayudarte mucho más fácil que está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la iglesia. Versículo 20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Por lo que decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Aquí esta mujer tenía esa convicción de que Jesús era alguien que podía ayudarles. Y el hecho de tocar, ya no quería que le pusiera mano, no quería meter a su casa, quería tocar con su manto y con eso ya iba a quedar sana. Esa era la convicción. Ahora, no hay que dar lugar a la idolatría que Cristo reafirma, no es que le tocó el manto. Aquí Cristo es muy claro y dice, tu fe te ha salvado. Sigamos. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Yo recuerdo que el libro de Lucas dice que Cristo pregunta quién me ha tocado. Aquí dice que no, que Cristo se volvió y vio a la mujer. Interesante. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que se alborotó, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Escuché en algunas ocasiones que decían que esta niña tiene catalepsia, que está en coma, que está enferma, y que lo que en aquel momento las personas preguntaban bien era una persona que no se puede mover porque no había ningún signo vital, por lo tanto para ella estaba muerta. Aquí Cristo dice que duerme, ¿verdad? Que la niña está dormida. Puede estar hablando de forma espiritual, puede estar hablando de forma física, no narra mucho detalle, pero aquí el punto es que Cristo ve a la niña con una enfermedad y la restaura.
Dice 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí entonces Cristo no le cobra absolutamente nada, tampoco le obliga a Jairo a que le dé el almuerzo, porque por ejemplo Cristo no iba solo, siempre iba con sus 12 discípulos. Aquí Cristo no le cobra nada, dice de gracia recibiste de gracia. Aquí recordemos por qué Cristo fue tan amable con Jairo, porque Jairo estaba dentro de la voluntad de Dios, porque era una persona que acudía regularmente a la sinagoga, ¿verdad? Estaba dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que obtuvo algo tan grande, algo que ni siquiera era para él, era para su hija. Entonces conviene estar dentro de la voluntad de Dios. Sigamos entonces con el siguiente pasaje. Y vamos a ver esto donde me llega la media hora. Vamos a ver, el siguiente pasaje dice: 2 ciegos reciben la vista. Dice: pasaron Jesús de aquí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí eran 2 personas que no podían ver, específicamente dice que no podían ver, no dice si fue de nacimiento, no dice si fue un accidente, no dicen, no dan detalles, dice que 2 personas que no podían ver, así es, 2 ciegos. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿queréis que pueda hacer esto? Y dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es muy interesante que estas personas, a pesar de... recuerden que hubo otro momento en el que una persona ciega de nacimiento, y ese le untó lodo, hizo lodo con el cerebro y le untó los ojos y recibió la vista, ¿verdad? Y vete a lavar el tanque y recibió la vista. Aquí, estos 2 ciegos, Cristo los tocó solamente, no dice que tenía algo en las manos, dice que los tocó y fueron sanos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús los encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces, ¿por qué la gente se alegraba? Yo creo que es un milagro muy grande. Dicen que los ojos abarcan 1/3 de tu capacidad, de tu cerebro. O sea que 1/3 de toda la capacidad del cerebro va por los ojos. O sea, imagínate 1/3 de la capacidad de una persona dañada por ser ciegos. Entonces, en agradecimiento no da mucho detalle, y para que discernir. Estas personas les hace el gran milagro de recobrar la vista, esa tercera parte de su capacidad. Y empiezan a explorar el hecho, obviamente que es entre judíos, entre personas del pueblo de Israel, y tal vez para invitar a otras personas que busquen de Dios, otras personas que también tal vez estén ciegas o de alguna otra enfermedad difícil, que busquen de Dios, tal vez por eso lo hicieron. No da mucho detalle. Pero bueno, pasamos al siguiente pasaje: un mudo habla. Mientras eran ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Aquí especificamente detalles sobre su enfermedad, que estaba mudo porque estaba endemoniado, porque estaba embrujado, hechizado, pues. El Señor reprende eso. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí recuerdo que en una ocasión Eliseo hizo un milagro. De hecho, Elías fue el primero a hacer milagros, pero Eliseo hizo un milagro de sanidad. Recuerdan a Naamán el sirio que está enfermo de lepra. Una cosa es ver lo que está escrito en la Torah, ¿verdad?, en la ley, y otra cosa es contemplar un milagro. Una cosa es leer que Eliseo hace cientos de años hizo un milagro con Naamán el sirio, y otra cosa es ver cómo el Cristo, una persona de tu pueblo, asimilar el nombre de Dios. Bueno, hace milagros, ¿verdad? Eso es difícil de aceptar. Ellos dicen que estaban maravillados, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, decían.
Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, en aquella época había mucha religiosidad, o sea, tanto así que la gente que no iba a la sinagoga le decían pecadores. Entonces, además, actualmente yo he visto videos de Israel en la que la gente se viste de una cierta forma, de todo de negro, son los ortodoxos, y viven así, su ropa es permanentemente. He visto otros judíos que no usan la kippah, el gorrito que se pone encima de la kippah. Y así son diferentes variantes del judaísmo. Otros no usan la kippah, simplemente se congregan en la sinagoga y eso, pero son diferentes corrientes del judaísmo. Entonces, vamos a terminar el capítulo 9 con el siguiente pasaje: la mies es mucha. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que iba por recorriendo todas las ciudades de Israel, enseñando en las sinagogas. Él se metía a las sinagogas, pero también en las calles, se le invitaba a una casa, le iba. O sea que recurría prácticamente a toda la ciudad, nada más iba a la iglesia. También recuerden que le invitaban a cenar, a cenar, le decían, ve a mi casa que tengo un enfermo, vivo. En la misma calle, ¿verdad? Los ciegos estaban parados en la calle. La mujer que tocó el manto, apenas lo vimos, fue en la calle. O sea, él trabajó prácticamente en todos los ambientes. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es interesante porque en aquella época había sinagogas, y había muchos fariseos. De hecho era uno de los cargos más que mucha gente quiere ejercer, como que quería ser religioso, una especie de sacerdote, ser fariseo. Pero aquí Cristo dice que no tienen ovejas. Es muy interesante, porque Cristo diría eso si había fariseos, los mismos fariseos lo estaban escuchando. Tal vez lo decía porque no había nadie con una autoridad espiritual. El que más se le parecía a Cristo en aquella época fue Juan el Bautista, que hacía bautismo específicamente. Entonces, tal vez en otro evangelio narre un poquito más por qué Cristo pensaba eso, si había fariseos. Había muchísimos sacerdotes, había sinagoga y había templo. Pero entonces, ¿por qué Cristo decía, están dispersados, no tienen pastor? A lo mejor por la voracidad de los fariseos, de su interés por el dinero más que por las personas. Y Cristo llega a mencionárselos, incluso a encarar a los fariseos por esa razón. Déjame tu comentario, para mí me resulta muy emocionante, interesante que alguien comente el video. Si quieren que salga algún tema, lo pueden hacer, lo pueden pedir un tema. Voy a abrir una página en Facebook más adelante a publicar para que se conecte más rápido con ustedes, para que no tenga que ver meter en el video, sino que directamente en la página de Facebook me puedan escribir. Por este video será todo por este video sobre el capítulo 9 de Mateo, y esperemos vernos en el siguiente capítulo, y espero que haya sido mucha bendición. Déjame comentarios, déjame tu like, comenta si quieres que te suba un video, lo que guste más adelante. Dios te bendiga.